Ok, les decía que, que bueno, ¿qué piensan ustedes? ¿Que los riesgos también son positivos? Pues sí, también, ¿verdad? Podemos tener un impacto positivo. ¿Qué es el impacto? Pues para eso tenemos que identificar algunos conceptos también relacionados con los riesgos, como en el caso de la incertidumbre, la probabilidad de ocurrencia y el impacto. Pues el impacto lo identificamos como ese, podríamos decir que es ese daño o quizás es el costo, ¿verdad? Incremental que va a tener el proyecto si el evento de riesgo se manifiesta. Pero enfocándonos en esta definición que dice acá que tendría un impacto negativo o positivo sobre el proyecto, pues es cierto, lo que pasa que los riesgos negativos suelen ser pues amenazas, ¿verdad? Que deberíamos nosotros mitigar. Y los riesgos positivos son las oportunidades que deberíamos o que podríamos nosotros aprovechar para el proyecto. Eso quiere decir que cuando nosotros identificamos los riesgos del proyecto, vamos a definir o vamos a establecer estrategias que nos ayuden a mitigar los que son negativos y vamos a definir estrategias que nos ayuden a propiciar escenarios para que aquellos riesgos que son positivos pues se materialicen, o sea que se den, ¿verdad? Que se llegue a la práctica, porque sabemos que esos riesgos que van a tener un impacto positivo, pues es un beneficio el que va a tener para nuestro proyecto. En proyectos ágiles, pues la gestión de riesgos se lleva a cabo en cada una de las iteraciones, ¿verdad? Y se involucra al dueño del producto, al equipo de desarrollo, a los interesados claves del proyecto y al final de cada iteración se analizan las lecciones aprendidas para poder actualizar el plan de gestión de riesgos de la próxima iteración, ¿verdad? Entonces así es como se puede planificar o se puede ir identificando los riesgos en un proyecto. Cada vez que vamos a planificar una iteración, también hay que pensar en los riesgos que puede tener, se pueden obtener en esa iteración. Y son positivos porque dependiendo de ellos es el tratamiento que pues hay que darle. Algunos conceptos que debemos entonces manejar acá en el caso de la es la incertidumbre. A ver, ¿qué recuerda usted por incertidumbre? Algo desconocido me dicen por ahí. Bueno, ajá, tienen razón, algo desconocido. Entonces, la incertidumbre es cuando no conocemos, pero ¿qué es lo que no conocemos? En términos de riesgo, no conocemos la probabilidad de ocurrencia de un evento, ¿verdad? Porque si nosotros, si ya se conoce, pues, para ese proyecto ya se puede estimar o ya se puede conocer una probabilidad, podríamos decir que estamos ante una situación de riesgo y no ante una incertidumbre, porque la incertidumbre es cuando no podemos identificar y eso puede darse vaya, porque tal vez no tenemos la información completa, ¿verdad?, acerca del proyecto. Y en ese sentido no conocemos esa probabilidad de ocurrencia, pero entonces esto nos lleva a, a identificar ese otro concepto ahí. Si ya decimos nosotros que tenemos una incertidumbre, pues ¿qué será entonces una probabilidad de ocurrencia? Decíamos que la incertidumbre es porque no podemos estimar la probabilidad de ocurrencia, o sea, en otras palabras es el grado
de desconocimiento que tenemos, ¿verdad? O del resultado futuro y que puede ser por falta de información en el proyecto. ¿Qué será la probabilidad de ocurrencia? Pues en los riesgos hay que hacerlo con base a probabilidades. Es por eso que los equipos que hace falta que expongan, pues el día jueves nos van a hablar también acerca de las probabilidades e incluso de las herramientas que hay para hacer simulaciones en función de las variables que se deben controlar en, en los riesgos, que siempre estamos pensando, pues vaya, en historias de usuario, en variables de tiempo, puede ser en recursos también, o en costos, ¿verdad? Okay. ¿Qué será una probabilidad de ocurrencia? ¿No? ¿Nadie? Ok, la probabilidad, veamos, a la cantidad, creo que decía ahí, de veces que repite un evento. Bueno, entonces vamos a decir que la probabilidad de ocurrencia es esa estimación, pues en lo que dice ahí, ¿verdad? En términos probabilísticos, de que un daño se manifieste en el proyecto, o sea, la probabilidad de que esa situación que usted ha identificado como un riesgo, pues se materialice, ¿verdad? Eso es una probabilidad de ocurrencia. Entonces, cuando decimos probabilidad de ocurrencia, tendríamos que nosotros identificarlo con un valor. Y vaya que para representar la probabilidad de ocurrencia se trabaja en una escala que va pues del 0 al 1, ¿verdad? Ahora tenemos por ahí también el impacto. Igual o menor que 1, dice Roxana, ok. Veamos con respecto al impacto, ¿qué será? Ya hemos mencionado por ahí que aquellos que pueden tener un impacto negativo o impacto positivo. Entonces, ¿qué es un impacto? El impacto podríamos decir que es el costo incremental al proyecto si el evento de riesgo se manifiesta. O sea, si estamos hablando de impacto negativo, es porque algo sucedió, algo que nos va a afectar en el proyecto, y si hablamos de afectar es porque se va a ver involucrada ahí la variable costo. Entonces, en términos de definición, decimos que es el costo incremental al proyecto si el evento de riesgo se manifiesta o se materializa. Y pues eso va a depender de dónde se presente, ya sea pues en el ciclo de vida, ¿verdad? Y cuánto tiempo pues pueda necesitar para poder reparar ese daño que ha causado. De eso va a depender pues, ese costo incremental, cuál va a ser el nivel quizás como de urgencia en reparar ese daño, y en función de eso vamos a determinar pues la cantidad de dinero adicional que tenemos nosotros que, que involucrar para poder salir a flote o para poder aplicar, vaya, esas acciones correctivas que nos ayuden a reparar el daño causado por el riesgo. Cuando identificamos nosotros que pueden existir riesgos y que si se materializan nos van a causar daño, es ahí la importancia también en los proyectos a la hora de la planificación de tener un porcentaje de presupuesto extra o destinado para las situaciones riesgosas, ¿verdad? Para esas situaciones que nosotros no sabíamos quizás o que las identificamos, pero no sabíamos cuánto daño iban a causar, pero que
tenemos esa idea de que se puede llegar a materializar y que si se materializa nos hace daño. Entonces apartamos ahí ese porcentaje de dinero de nuestro presupuesto o del presupuesto del proyecto para ese tipo de situaciones. Y también, pues, podemos identificar que en los riesgos los podríamos identificar como tipos de riesgo, pero si hablamos como problemas, o sea, ya riesgos materializados, podríamos pensar que los problemas, pues una vez que ocurren, ahí ya estamos ante lo que estamos diciendo, ante una situación reactiva, porque estamos sacando dinero de nuestra bolsa para reparar el daño causado. Y entonces esto en realidad, esto no nos está ayudando, ¿sí? En términos de agilidad de un proyecto, esto no sería lo ideal, ¿verdad? Lo que debería de ser es que pues nosotros como equipo del proyecto deberíamos de ser proactivos, o sea, eso es lo que deberíamos de buscar, ¿verdad? Ser proactivos en el proyecto, porque de esa manera podemos anticiparnos a los problemas. Entonces, si ya sabemos que para que el reactivo ya es reparar ese daño y reparar nos va a costar dinero, ¿para qué esperar hasta llegar a esa situación? Mejor ser proactivo y anticiparnos a los problemas que puedan suceder. Identificar los problemas, por ejemplo, en reuniones de retrospectiva, sería una buena práctica proactiva, ¿verdad? Porque de esa manera ahí ya se define cómo mitigar los riesgos potenciales antes que ocurran, ¿verdad? En una próxima iteración. Esa es la idea de ser proactivos y no reactivos en los riesgos, pues en el momento que se están planificando. Pero también podemos identificar que hay tipos. Los expertos en riesgos en términos de proyectos ágiles identifican, pues, podríamos decir como estos 5 riesgos principales. Y ellos dicen que esos riesgos pueden venir, por ejemplo, como por la variación de la productividad. ¿Y qué es la variación de la productividad? El día de ayer hacíamos algunos ejemplos y mirábamos ahí números que por ahí identificábamos alguna variable que tenía que ver con variación. Entonces, usted me puede decir, creo, ¿qué será entonces la variación de la productividad? El día de ayer, ¿se acuerdan que estábamos haciendo unos cálculos y sacábamos ahí la variación, el análisis de variación? Pues estamos hablando de esa variación o de esa diferencia que identificamos. Incluso en las gráficas identificamos ahí cuál era la variación que existía, ¿verdad? ¿Nadie se acuerda de eso? El día de ayer no estábamos hablando de riesgos, pero sí estábamos tocando siempre ese mismo tema que es la variación. ¿No? Veamos relación entre los recursos que utilizamos para producir y los resultados obtenidos. Vale, veamos, cuando hablamos de variación de la productividad, estamos hablando precisamente de esa diferencia entre el rendimiento planificado y
el rendimiento real. ¿Se acuerdan? El día de ayer incluso hacíamos una gráfica y decíamos, esto es lo que planificamos, pero en la realidad esto gastamos, lo hacíamos en términos de dinero, ¿verdad? Entonces, eso sería un riesgo precisamente y nos dimos cuenta el mismo día de ayer de ese riesgo porque con el segundo ejercicio nos dimos cuenta el riesgo que estábamos corriendo al estar trabajando lento en el desarrollo de las actividades y estar pagando más de lo que habíamos planificado en nuestro proyecto, porque y el riesgo nos llevó, ese riesgo al materializarse, que fue cuando ya empezamos a gastar más, nos llevó a que identificáramos, vaya, que vamos a necesitar 14,000, parece que eran, en términos de dinero, ¿verdad? Para poder terminar el proyecto, o 16,000, que al final íbamos a necesitar pues esa cantidad para poder terminar nuestro proyecto y si no teníamos esa cantidad, pues seguramente pues vamos a terminar ahí con un número rojo, ¿verdad? Pero identificábamos esa diferencia, entonces ahí estamos hablando de esa variación de la productividad, la diferencia entre el rendimiento planificado y pues el real. Y también tenemos por ahí la corrupción del alcance. Ahí estamos hablando del exceso de requisitos sobre el acuerdo inicial. Entonces, cuando ya hay una corrupción de alcance, ahí nosotros ya empezamos a identificar un nuevo riesgo para nuestra iteración. Cuando ya al inicio habíamos dicho esto es lo que queremos, pero cuando ya se está trabajando la primera iteración y se va a entregar y damos cuenta que surgen muchos cambios y que cambia pues los requisitos, no es eso, nos están pidiendo más cosas y eso hace que ya nuestra iteración no termine en el tiempo que es o que ocupemos una cantidad de días o una cantidad de tiempo de la siguiente iteración para poder solventar todos esos requisitos que han surgido ahí o todos esos cambios. Entonces ahí nos damos cuenta que si seguimos así, pues las iteraciones van a tener un problema de corrupción del alcance, porque al final nuestro alcance ya ni siquiera se va a parecer a lo que nosotros habíamos identificado, ¿verdad? En un inicio, que sería nuestro alcance del proyecto. Entonces ahí estamos hablando de esa corrupción. También tenemos ahí descompostura, ¿verdad? De las especificaciones. Y, perdón, ¿para qué pasa este vehículo? La descompostura de las especificaciones, estamos hablando de que no tenemos un consenso o nos hace falta llegar a un acuerdo sobre todos los requisitos de nuestro proyecto. O entonces ahí hablamos de esas especificaciones y decimos descompostura porque no hemos llegado a ningún acuerdo todavía o a un consenso de cómo serían esas especificaciones que va a tener pues nuestro producto, ¿verdad? O lo que nos están pidiendo en nuestro proyecto. También el otro tipo de riesgos tiene que ver con defectos en el cronograma. ¿Y por qué decimos defectos en el cronograma o por qué lo estipulan así, este tipo de riesgo? En la práctica, yo creo, más de alguna vez o en una clase comentábamos lo difícil quizás que son las estimaciones de la duración de las tareas. Entonces a eso se refiere cuando hablamos de defectos en el cronograma, a ese tipo de riesgo. A las estimaciones deficientes en la duración de las tareas. Cuando nosotros decimos que la tarea va a durar 2 días y en realidad me llevé los 5 días o quizás me llevé las 2 semanas de la iteración solo para resolver una cosita, un botoncito, algo que tenía que hacer quizás en una pantalla, en algún módulo, pero no estimé correctamente cuánto tiempo me iba a tardar en desarrollar eso. Entonces ahí hablamos de ese tipo de defectos. Algunos motivos por los que este tipo de efectos se puede dar, pues ya lo hemos mencionado en otras clases, que
si nosotros ya tenemos una experiencia tal vez en desarrollar algo parecido a lo que estamos planificando en ese momento o a lo que estamos estimando, vamos a tener una idea más certera de cuánto nos podemos tardar, ¿verdad? En hacer esa tarea o en sacar esa historia de usuario. Pero si desconocemos o no tenemos esa experiencia, pues vamos a caer quizás en ese problema, ¿verdad? Del defecto del cronograma. O sea, vamos a hacer una estimación quizás un poco deficiente y pues eso nos va a generar problemas más adelante que nos podría, que si no los visualizamos a tiempo y no los prevenimos, pues nos va a llevar a que reaccionemos, pero ya ser reactivos, pues nos va a traer o nos va a involucrar costos ahí. El otro tipo de riesgo que tenemos acá es la de pérdida de personal. ¿Qué sucede? Estamos hablando de recursos humanos. Estamos hablando del recurso humano que, vaya, que se van del proyecto, que por cualquier el motivo que sea, dejan el proyecto y pues hay tareas que estaban asignadas a esa persona o ese miembro del equipo, que sé yo, se incapacitó y pues la incapacidad dura, qué sé yo, 3 meses y eso es una gran cantidad de tiempo que nos puede afectar en el proyecto, o renunció o pues simplemente no se acoplaba a la, al desarrollo del proyecto o a las actividades que se tenían que hacer, como decimos, nosotros no daba el ancho, ¿verdad? Y entonces hicieron recortes de personal y esta persona pues dejó de trabajar para esa institución. ¿Qué sucede ahí con el trabajo? Que si no tenemos estrategias para ya identificadas para decir, ¿y qué voy a hacer? ¿O cómo voy a solventar si uno de mis miembros falta en el proyecto? ¿Quién va a asumir esa responsabilidad? ¿Y qué pasa si uno se enferma por una semana? No vamos a dejar ahí tiradas las actividades de él. ¿Quién las va a asumir? ¿Cómo va a ser la mecánica para determinar cómo vamos a sacar esas iteraciones o esas historias de usuario que no se han completado porque esta persona pues no está ya laborando? Entonces ahí podemos identificar ese tipo de riesgo que deberíamos de visualizarlo con anticipación para tener ya la alternativa o el plan B. Yo les pregunto a ustedes, ¿vale? Ustedes son tres, independientemente de la modalidad que agarren más adelante en su trabajo de graduación, pensemos que como ustedes están haciendo un anteproyecto, pues voy a pensar de que ustedes van a agarrar esa modalidad y que van a hacer un sistema y que van a trabajar los tres que están ahí. Pues ustedes ya lograron identificar cómo trabaja cada quien y con base en eso usted ya podría pensar en este momento, bueno, ¿qué voy a hacer si mi compañero ya no está cuando estemos en la tesis? Ya inscribimos, vamos a mitad de la tesis y dejó de, dejó la tesis ahí a medias, o es decir, se retiró pues de la universidad o se enfermó o por el motivo que sea, decidió ya no seguir. ¿Cuál va a ser la alternativa que usted va a tener para poder sacar su proyecto? Usted va a decir, no, yo voy a hacer mi parte y eso voy a defender, no va a poder, ¿verdad? Porque el proyecto pues no puede quedar así como una parte hecha y otra parte no, ¿verdad? Es el proyecto el que tiene que defender usted al final en su trabajo de graduación. ¿Qué haría? ¿Alguna vez usted ha pensado en esas situaciones o usted dice, no, nosotros vamos tres y nunca se me ocurrió que iba a pasar algo así, ¿verdad? Nunca se me ocurrió que mi compañero pues se iba a ir del país y me iba a dejar ahí ya con todo el trabajo, ya no nos iba a ayudar. ¿Alguna vez usted ha pensado qué hacer ante esa situación? Usted quizás va a decir, bueno, quizás entonces voy a trabajar en las noches, le voy a dedicar más tiempo para poder hacer las actividades que ese compañero
pues ya no hizo, ¿verdad? Y al final terminar la tesis solo con 2 integrantes o quizás con un integrante, ¿verdad? Entonces usted comienza a visualizar qué puede hacer para prevenir o qué puede hacer para garantizar que si eso se da no le vaya a causar daño pues en el desarrollo, en el tiempo de su tesis. Dice Roxana que le va a tocar hacerlo pues a ella sola, o lo hace, pues no va a tener de otra, dice en ese caso, ¿verdad? Pero podría, bueno, alguien puede decir, bueno, podemos también ver alguna situación y para eso somos equipo y hablar con tiempo para identificar si alguno de mis compañeros del proyecto tiene pensado en algún momento quizás viajar o hacer algún tipo de actividades que ya en el desarrollo de la tesis eso me vaya a afectar en términos del tiempo, vaya a ser que me cause algún tipo de atraso o tal vez ahorita no está trabajando, pero será que mi compañero tiene pensado trabajar y entonces eso, quiérase o no, puede afectar para el desarrollo de una tesis. ¿Verdad? Entonces usted comienza a identificar esas situaciones tempranas. ¿Verdad? Entonces ahí estamos diciendo, hay que ser proactivos en ese sentido. Entonces teníamos por ahí esos 5 tipos de riesgos que se pueden identificar, ¿verdad? Pero también los riesgos se pueden clasificar por categorías y por categorías sería de esta manera que nosotros los podemos identificar. ¿Qué categorías? Pues si son riesgos que nosotros identificamos que están relacionados con dinero, con el valor comercial, entonces estaríamos hablando de riesgos de negocio. Si estamos sacando un producto que va a salir al mercado y luego por alguna situación nosotros identificamos pues que ese producto ya no va a tener la misma aceptación, ¿verdad? Que nosotros creímos que iba a tener a un inicio, ¿verdad? Entonces ahí estamos ante una situación o a un riesgo de negocios. También están los riesgos por la parte técnica y en la parte técnica ahí están todos aquellos que tienen que ver con el uso de la tecnología, con los avances tecnológicos o también los riesgos que vienen amarrados a las habilidades del equipo de desarrollo, habilidades pues en las herramientas que va a utilizar para desarrollar sus actividades. Estoy hablando pues podría ser herramientas de programación, ¿verdad? Entonces ahí estamos ante esos riesgos técnicos. También están los riesgos que vienen por la parte de logística y en esa parte de logística podríamos pensar en los tiempos, en la parte de financiera, o sea, la parte de financiación para conseguir el presupuesto de nuestro proyecto. Podrían venir también en la parte de la logística para poder contratar el personal que va a estar trabajando en mi proyecto o incluso en la logística que vamos a tener para que los proveedores pongan las herramientas o el equipo que yo necesito, pues que me lo pongan en el lugar donde yo lo voy a necesitar para comenzar a ejecutar el proyecto. Entonces, estamos hablando de esos riesgos que vienen por esa parte de logística, por la parte de coordinar quizás tiempos o cronogramas, coordinar o buscar vías de financiamiento, de financiación para el proyecto y también dónde van a estar nuestra base de donde vamos a obtener ese personal idóneo que vamos a necesitar para el proyecto. O quizás ahí también, si hablamos de personal, viene la parte de la logística cuando nosotros pensamos en el área de reforzar las habilidades de nuestro personal y queremos capacitarlo. Pero si nosotros no visualizamos eso o que teníamos que hacer una capacitación, cuándo la teníamos que hacer, quién la iba a hacer, dónde la iba a hacer, cómo era la modalidad para hacerla y no planificamos bien eso, pues eso nos puede traer o acarrear algún riesgo en la parte de logística también.
Y por este otro lado, pues tenemos los riesgos de la parte externa o la del ambiente externo, ¿verdad? Y ahí estamos identificando riesgos políticos, riesgos económicos, sociales, tecnológicos, legales, y ecológicos, ¿verdad? Que también podrían y que es importante que los identifiquemos porque pueden causar daño a nuestro proyecto. Entonces ahí podríamos nosotros identificar en cualquiera de esos elementos del ambiente externo también riesgos. Y así sería cómo se podrían clasificar estos riesgos por estas. Hay pasos en la gestión de riesgos que nosotros podemos desarrollar o llevar a cabo para hacer todo lo que es gestión de riesgo. Entonces, en esta gestión de riesgo, esos pasos involucrados, pues son estos que nosotros vemos aquí y que identificamos de hecho como un ciclo, porque esto es algo que no termina, pues hasta que finalicemos nuestro proyecto. En cada iteración vamos a estar haciendo este proceso y es probable que si un riesgo se materializa, y aquí lo controlo, pero el hecho que se materializó ese riesgo podría ser que desencadenó otro tipo de riesgos secundarios y entonces me toca otra vez identificar cuáles son esos riesgos y empezar a hacer otra vez estos pasos para ver qué tanto daño me pueden causar y pues saber cuál va a ser como la respuesta a esos riesgos que nosotros vamos a tener, ¿verdad? Entonces, esos son los pasos para aplicar pues la gestión de riesgo. Primero, hay que comenzar por identificar los riesgos. Se puede ocupar diferentes técnicas para eso. Quizás la más conocida es la lluvia de ideas, ¿verdad? También hay que hacerlo quizás como por revisión de supuestos, hay que establecer cuáles son los supuestos y hacer una revisión de esos supuestos para ver si ahí identificamos algún riesgo. También podemos, pues vaya, ocupar el mismo análisis FODA, ¿verdad? La fortaleza, las oportunidades, las debilidades y las amenazas, porque si ustedes notan en el FODA, pues ahí tenemos los riesgos positivos y riesgos negativos, ¿verdad? Porque tenemos oportunidades que podemos nosotros explotar, pero también tenemos amenazas. Entonces ahí vamos a identificar los riesgos para nuestro proyecto. Y si ya tenemos, cuando ya tengamos una lista de los riesgos, pues no sabemos cuál es el que nos va a causar más daño de todos. Pero para saberlo, vamos a realizar el análisis. El análisis, pues, sirve para que prioricemos la importancia relativa de esos riesgos, para saber cuál es el primero que vamos pues a tratar, ¿verdad? Para mitigar. Y esa importancia relativa la vamos a, la vamos a identificar pues haciendo estos dos pasos que están acá, el análisis cualitativo de riesgos y también el análisis cuantitativo de riesgo, porque ya acá vamos a verlo en función pues ya de números de dinero para saber cuánto es lo que voy a gastar si ese riesgo se materializa. Y por supuesto hay que planificar en función de esto que nosotros tenemos, en función de esa lista que ya vamos a tener priorizada y decir, este es el riesgo que más daño me va a causar. Ok, entonces planifiquemos una respuesta a esos riesgos. ¿Qué voy a hacer para, ya sea que no suceda o que si sucede, qué voy a hacer para minimizar el impacto? O sea, para garantizar que no me vaya a causar tanto daño? Entonces ahí planificamos la respuesta de los riesgos y por supuesto aquí ya controlarlos, ¿verdad? Verificar qué pasó con ese riesgo ya en la realidad a la hora de la ejecución del proyecto. ¿Qué pasó? ¿Se materializó? ¿No se materializó? Entonces ya eso, y si se materializó,
pues logramos minimizarlo o nos ha causado bastante daño en el proyecto, sacar nuestras proyecciones, ¿verdad? Entonces eso ya es lo que hacemos en esta parte de control de riesgos o ese monitoreo y control que bueno, ya hemos hablado en el día de ayer de esa parte. Okay, comencemos entonces a ver algunos de ellos que decíamos que vamos a identificar los riesgos y vamos a hablar acerca del análisis de los riesgos. En identificar los riesgos, ¿de qué se trata? Ya algo he mencionado de esto en lo que he estado hablando. Se trata de que visualicemos en términos del proyecto, visualizar el desarrollo y tomar notas quizás de las cosas malas que pueden ocurrir, ¿verdad? Y no solo las malas, también deberíamos de hacerlo de las cosas buenas porque podemos explotar eso para que se materialicen. Pero por lo general decimos aquí que hay que identificar esas cosas que nos pueden afectar en el proyecto y hay que documentar pues sus características. Se aconseja o quizás se recomienda que tengamos una lista con todos los problemas acaecidos en otros proyectos y que podemos revisarla porque puede ser, sobre todo si son proyectos similares, puede ser que ese riesgo que se identificó en otro proyecto podría ser que lo tendríamos también en nuestro proyecto, ¿verdad? Entonces, no está de más dar una revisión a ese historial de proyectos similares para poder identificar también ahí esos riesgos que nos podrían afectar en nuestro proyecto. ¿Y cómo se hace eso? Pues lo tiene que hacer el equipo, ¿verdad? Todo el equipo debe de participar en esa identificación de riesgos o en esa identificación de esos elementos riesgosos que nosotros sabemos que si ocurren, pues van a afectar el resultado del proyecto, ya sea para bien o pues para mal, ¿verdad? Así que hay que ponerle atención a la identificación de todos los sucesos que nos puedan afectar seriamente en un proyecto, aun cuando quizás la probabilidad de que eso suceda sea baja, pero el hecho que sea baja no significa que tal vez no vaya a dar, así que hay que ponerle atención. En este caso, pues lo que vamos a tener es como una lista, este solo es como un pequeño ejemplo, una lista donde vamos a tener todos los riesgos, la categoría quizás, ahí podríamos poner aquí en esta categoría o el tipo de riesgo y podríamos pensar en una categoría de estas o en algún tipo de estos también, que podríamos nosotros poner ahí y también pues identificar cuáles son las causas que van a disparar ese problema, o sea, por qué nosotros decimos que eso se puede materializar. Entonces, pensar por ahí y anotar las causas que se podrían dar. ¿Para qué vamos a necesitar esto? Pues para hacer el análisis y determinar si este riesgo nos va a causar daño y cuál será la estrategia que vamos a ocupar para mitigarlo. Para eso necesitamos. En esa identificación de los riesgos, pues nosotros vamos a tener un listado, ¿verdad? Un listado de todas esas situaciones que puedan suceder con nuestro proyecto. ¿Qué pasa si hay un paro de personal, por ejemplo? Si hay una huelga. Eso va a depender pues del ambiente también donde se esté desarrollando el proyecto, ¿verdad? En el tipo de organización en la que se está trabajando, con la forma en la que se trabaja o se motiva al equipo de desarrollo, pues todos esos parámetros hay que analizarlos para pensar si por alguno de esos parámetros me puede ocasionar que exista un riesgo para mi proyecto. También un riesgo puede ser que lo veamos en función del presupuesto. Ahí ya diríamos, ¿y qué pasa si gasto más de lo que tengo presupuestado, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y qué va a pasar si mi equipo estoy hablando de hardware en este caso, o mi equipo de tecnología o mi equipo tecnológico, pues falla, se me daña, o qué vamos a hacer ante una situación de esa y nosotros pues
estamos a mitad del desarrollo del proyecto y sucede una cosa así. Entonces ahí estamos identificando esos riesgos. Si ya tenemos identificado, ya tenemos una lista por ahí, no significa que porque este está aquí al inicio sea el que más daño me va a causar. Pues yo solo tengo una lista, vamos a tener una lista de esas situaciones y ahora para saber cuál va a ser la priorización, pues hay que seguir con esos pasos y comenzamos ahí con el análisis cualitativo. ¿Qué hacemos en el análisis cualitativo? Pues una vez que hemos identificado esos riesgos, hacemos este análisis para estimar su severidad. ¿Y qué es la severidad? Pues la severidad nos dice aquí, es una formulita que nos dice que la severidad es igual a la probabilidad de ocurrencia por impacto, pero en términos cualitativos. Ya vamos a ver más adelante cómo sería eso de en términos cualitativos. Para poder realizar ese proceso, pues por acá nos dice que permite a los directores de proyecto pues reducir el nivel de incertidumbre, ¿verdad? Y concentrarse en aquellos riesgos que tienen alta prioridad. Para eso nos va a servir el análisis cualitativo. Y podemos llevar a cabo algunas tareas en este análisis, como por ejemplo realizar las evaluaciones cualitativas, asignar un puntaje de riesgo según la probabilidad de impacto. Para asignar un puntaje, pues necesitamos tener una escala para poder aplicar esto que dice acá, ¿verdad? Debemos de partir de una escala, pues como dice cualitativo, pues estamos ante eso, ¿verdad? Una escala cualitativo. Y hacer uso de una matriz de riesgo para priorizar los riesgos identificados, para saber cuáles son aquellos que más daño nos van a causar. Y luego dice por acá que hay que identificar los sucesos más riesgosos para aplicar el análisis cuantitativo. O sea, si yo identifiqué 20 riesgos, o 10 riesgos, no sé, tengo varios ahí en mi lista, apliqué el análisis cualitativo y ya con ese análisis cualitativo yo tengo pues una priorización ahí ya primaria o inicial y ya con eso yo digo, bueno, según el análisis cualitativo, estos 5 son los que más daño me van a causar. Ah, bien, entonces a esos 5 tengo que aplicarle el análisis cuantitativo para saber cuánto voy a perder con esos proyectos y en función de eso, pues tomar alguna medida para evitar que ese riesgo pues se materialice. Así es como hacemos el análisis cualitativo. Hay que multiplicar pues la probabilidad por el impacto, ¿verdad? Y ahí vamos a obtener ese puntaje. Y ese puntaje es que va a servir para ordenar los riesgos, desde los menos críticos hasta los más severos o los que más daño nos están causando. Los más severos serían los que más daño nos van a causar. En esa matriz de riesgo podríamos verlo de esta manera, podríamos verlo de esta forma. Entonces tenemos aquí la probabilidad, pues el impacto desde la probabilidad más baja, perdón, la probabilidad más baja hasta la probabilidad más alta, igual acá el impacto más bajo hasta el impacto más alto. Necesitamos una escala. Y estas escalas ya están dadas, pues estas escalas las decide el equipo. El equipo puede decidir con qué escala va a trabajar para hacer el análisis cualitativo de los riesgos que ya tienen identificados. En este caso, para este ejemplo, vaya, aquí tenemos que la escala para las probabilidades es 1, va a ser 1, si es algo muy bajo, ¿verdad? Para una baja probabilidad vamos a obtener el valor de 1. Y para una probabilidad alta o muy alta, pues va a ser 5. Y ahora, con respecto al impacto, sería lo mismo.
para un impacto bajo, o sea, algo que no nos va a causar daño, pues eso es 1. Y ahora algo que nos va a causar bastante daño, eso sería 5. Y ahí tenemos ya nuestra escala. En función de eso ya podríamos nosotros clasificar nuestros riesgos en alguno de estos cuadrantes. Por ejemplo, algo que no me va a causar tanto daño sería como el 1, por ejemplo, 1 de probabilidad, aquí 1 de impacto, 1 por 1, aquí, entonces caemos aquí, ¿verdad? En esta parte verde. ¿Qué significa entonces el verde? Que estos que están aquí, seguramente yo no le voy a poner atención en mi proyecto. No le voy a poner atención porque ya sé que estos no me van a estar causando daño. Ahora, a estos que están acá, que van a estar en una probabilidad, llamémosle como media, en que, bueno, no una probabilidad, sino que van a tener una severidad, perdón, severidad media. Entonces, a esos, de alguna manera, yo debería de tener algunas estrategias o al menos llevarles un control, un seguimiento bien de cerca, por no vaya a ser que ya llegando el momento cerca de donde se puede disparar este riesgo, cambie su severidad, ¿verdad? Y dejó de ser media y pasó a ser alta, ¿verdad? Porque eso también podría suceder dependiendo pues del control o dependiendo de lo real que se vaya ejecutando en nuestro proyecto, dependiendo de esa variación que mencionábamos por ahí, ¿verdad? Del análisis de variación. Puede ser que esto cambie y tenga que y pase a este cuadrante que es alto. ¿Qué sucede ahí en este cuadrante? Pues si la severidad es alta, como está aquí, pues solo el color ya nos está diciendo, miren, este sí nos va a causar daño. O sea, no sé qué vamos a hacer, pero algo, o sea, pensemos en una estrategia para mitigar, para minimizar, para ser proactivos, para evitar que se materialicen estos que están aquí, en este cuadrante. Porque si estos se materializan, pues esto puede hacer que todo nuestro proyecto fracase. Esto puede hacer que perdamos la mitad de todo el presupuesto que teníamos para el proyecto y que ya no lo terminemos. O esto puede hacer que yo había dicho que mi proyecto va a durar pues 2 meses quizás según la planificación de los diferentes sprints y resulta que a causa de algún riesgo que estaba aquí, que tenía una severidad alta, pues ya no me tardé esa cantidad de meses, quizás me llegué a tardar 8, 6, no sé, y eso ya me causa económicamente problemas, porque bueno, ya el día de ayer comprobamos que si nosotros tenemos atrasos en un proyecto, eso va a repercutir en los costos. Entonces, esa sería como la forma en la que nosotros podemos hacer el análisis cualitativo. Por ejemplo, vaya si en un análisis cualitativo se define la probabilidad, ya tenemos ahí de 1 y 5 muy alta y del riesgos o del impacto 1 y 5, que sería el impacto muy alto, y nosotros hemos identificado por ahí dándoles el puntaje a un riesgo que tenga un puntaje quizás 5, estoy hablando de la probabilidad de 5 y que su impacto también sea 5, ¿qué va a pasar con esa severidad? ¿Cuánto nos va a dar esa severidad? En qué cuadrante ubicaríamos nosotros a ese riesgo? Si tiene, por ejemplo, 5, estamos haciendo probabilidad por impacto. Si tiene 5 de probabilidad y 5 de impacto. Ya se me durmieron quizás. Aquí estamos. Ya le voy a comenzar a preguntar. Vamos a hacer algunos numeritos por ahí quizás para que se nos quite el sueño, porque yo creo que ya se me durmieron. Porque solo yo estoy hablando, creo que ya lo dormí ahí. Bien, ¿cuánto sería entonces? ¿O en qué cuadrante caería
Y tenemos pues una probabilidad de 5 y un impacto de 5. En el rojo, entonces ya sabemos que nos va a causar mucho daño, ¿verdad? Y bueno, esa sería como una forma quizás de ocupar esa matriz para identificar o priorizar quizás los riesgos, pero también podría ser de esta manera. Puede ser de esta manera. En este caso, si vemos, pues los impactos tienen esta escala, ¿sí? Esta escala, y por acá también tenemos la probabilidad con esta escala. Ok. Les mencionaba que las escalas, pues el equipo de desarrollo identifica cuáles serán las escalas con las que van a realizar el análisis cualitativo. Ahora, estas escalas deben quedar definidas desde la planeación de los riesgos. Ahí en la planeación de los riesgos, el equipo va a decir que la escala para los riesgos va a ser esta y esta, ¿verdad? Ahí van a quedar definidas. Así, cuando ya lleguemos a la parte de realizar el análisis cualitativo, yo tengo que ir a ver mi plan, ver cuál es la escala que quedó definida en ese plan y ocupar esa escala para esa parte. Ahora, cada vez que se va a planificar un sprint, pues hay que dejar identificados algunos riesgos y definida pues esa escala que se va a trabajar. Puede ser que la escala se defina de una vez desde la primera iteración y digamos, bueno, esta es la escala que vamos a manejar en todas las iteraciones del proyecto. Pero bien, tenemos entonces ahí una escala y en este caso, pues decimos que todo lo que está quizás que tome como un resultado de 1 y 9 es una baja prioridad, quiere decir que no nos va a causar daño y quiere decir que acá diríamos, bueno, miren, si la probabilidad es de 3, pero por ejemplo el impacto, vaya, es de 3, entonces ahí ya podemos decir probabilidad por impacto y caemos acá, ¿verdad? Y decimos, mire, bueno, es una prioridad baja, no nos va a causar daño. Ahora, la prioridad media, pues podría ser, decimos ahí, que todos aquellos resultados que nos den que estén entre 10 y 19 serían probabilidad media. Y todos los resultados que caen aquí, no decimos que no vamos a tratar esos, ¿cómo no? Porque están en amarillo. Alguna medida podemos aplicar para tratar de minimizarlos y quizás como tenerlos ahí, ¿verdad? En la mira siempre ellos, porque a la hora de la ejecución estos podrían cambiar, ¿verdad? Esto podría cambiar y quizás por algo que pasó ya en la realidad que se está ejecutando el proyecto, alguno de los riesgos que identificamos acá en amarillo, pues puede pasar a esta parte roja. Y esta parte roja son todos aquellos que tengan un puntaje o cuyo resultado sea mayor a 19 y decimos, mire, ahí ya priorizamos porque estos son los que nos causan daño. Esa sería como otra forma aquí de ver pues esa misma matriz de probabilidad y de impacto. Eso sería. Ahora, cuando ya tenemos el análisis cualitativo, pues hay que pensar también en un análisis cuantitativo. ¿Y qué vamos a hacer en el análisis cuantitativo? El análisis cuantitativo, pues ahí nos dice que la probabilidad de ocurrencia suele ser un porcentaje que va a estar entre 0 y el 100%, y mientras que el impacto suele ser un valor monetario. O sea, aquí hablamos de, miren, de dinero, un valor monetario que representa la pérdida si el riesgo ocurre o el impacto en el cronograma, si el proyecto medido en días, pues en este caso serían días de retraso, ¿verdad? En este caso. Entonces, esa sería la forma en la que vamos a estar trabajando el análisis cuantitativo. Se cuantifica la probabilidad de ocurrencia y el impacto, ¿verdad? Para priorizar los riesgos según la importancia relativa. Eso sería.
Y el proceso, pues, ¿cómo consiste en eso? En realizar numéricamente, ¿verdad? El efecto de los riesgos identificados sobre, pues, vaya, los objetivos del proyecto. O en este caso, sobre, podemos hacerlo pensando en las iteraciones del proyecto y en los objetivos que hay para cada iteración. Cuando digo objetivos, pues podemos pensar en las variables que están involucradas en cada iteración, ¿verdad? Y ahí está involucrado el dinero, está involucrada la calidad, está involucrado pues el tiempo también. ¿Cuáles son? Pregunto, de todos los riesgos que tengo identificados, ¿a cuáles le voy a aplicar el análisis cuantitativo? A todos, dice Jessica. ¿Están de acuerdo con Jessica? Solo a los financieros, dice Walter. A ver los demás. Financieros. Yo les mencionaba hace un momento cuando les estaba hablando del análisis cualitativo, ¿para qué me servía el análisis cualitativo? Y por ahí les mencioné, les dije justo la respuesta o lo que les estoy preguntando ahora, ¿verdad? A los que tengan mayor riesgo, bueno, a los que tengan mayor prioridad, digámoslo así, señorita Jessica. Entonces, decíamos que en el análisis cualitativo nos sirve, voy a regresar, este análisis nos sirve para que podemos poner una prioridad, digamos, una jerarquía, por decirlo así, o que le pongamos un nivel, ¿verdad?, de importancia. ¿Cuáles serían aquí como los más importantes? O sea, los que más daño me van a causar. Si yo identifico que los que están acá en esta parte roja son los que más daño me van a causar, pues entonces yo voy a agarrar esos riesgos y voy a aplicarles o le voy a hacer a esos riesgos un análisis cuantitativo también, ¿sí? A los que tengan una prioridad alta, dices, ok. Si existe, vaya, una probabilidad del 20%. Hemos dicho aquí que ahora en un análisis cuantitativo los porcentajes van entre el 0% y el 100%. Entonces, si existe una probabilidad del 20% de que uno de los miembros claves del equipo deje de trabajar, que se retire por el motivo que sea, el impacto podría ser un atraso, quizás un atraso de una semana en el desarrollo del producto, y pues ese va a tener un costo monetario, ¿verdad? ¿Sí? Un costo monetario. En ese caso, pues la pérdida monetaria esperada, pues podría ser, y que nosotros identifiquemos, por supuesto, el porcentaje por ese valor monetario o por ese impacto monetario. Si nosotros decimos que va a tener un atraso y que eso tendría un costo monetario, vaya, el hecho de que me atrase X cantidad de días, hagámoslo así con valores pequeños, va a tener un costo monetario de
de $10, un costo monetario de $10, entonces, ¿cuál va a ser el resultado de haber realizado mi análisis cuantitativo? O sea, ¿cuál va a ser el valor monetario esperado o la exposición que yo tengo a ese riesgo? ¿Me captaron los valores que les dije? A ver, ¿cuál será el resultado? Repito. Quiero hacerlo así para que interactúen, para que me escriban algo ahí, porque siento que ya están dormiditos. Repito, vaya. Si, por ejemplo, existe una probabilidad del 20%, ya hemos dicho que la probabilidad, aquí está, que la probabilidad suele ser un porcentaje que va entre el 0 y el 100%. De que uno de los miembros claves del equipo deje de trabajar. ¿Sí? Ya tengo ahí el 20% de que uno de ellos, o sea, esa es la probabilidad. ¿Y cómo sé que el 20%, tengo esa probabilidad del 20%? Pues porque algo sucedió con esa persona, algún parámetro, algún indicio, quizás lo vemos desmotivado, o quizás está enfermo y sabemos que tiene que pasar por un proceso de salud complicado, que eso va a demorar quizás algún tiempo. Entonces, hay como alguna causa por ahí que nos está diciendo que existe la probabilidad de un 20% que esa persona pues deje el trabajo, se retire, ¿verdad? Ya estamos identificando por ahí, según las causas, que hay una probabilidad. Y la probabilidad es del 20%. Entonces, el impacto podría ser un atraso de una semana en el desarrollo del producto, porque decimos, si esta persona se va, nosotros ya identificamos. Yo dije, bueno, si yo ya sé que esto podría pasar en un 20%, si se da, el atraso que vamos a tener es lo que nos va a costar buscar otro personal que lo venga a sustituir, ¿verdad? Lo que nos va a costar quizás hacer una publicación, contratar a alguien, inducirlo a la empresa para que se adapte otra vez al equipo y todo eso quizás nos va a demorar una semana. Entonces, ya identificamos eso y decimos entonces que el impacto ahí sería como una semana de atraso en el desarrollo del producto, ¿verdad? Y que ese atraso, o sea, ese atraso de una semana en términos monetarios, pues son $10, digamos. Ese sería como el costo monetario de $10. Entonces, en ese caso, ¿cuál será como la pérdida monetaria esperada o la exposición al riesgo? Pues, ¿cuál sería? Creo que ahora sí me comprendieron. ¿De cuánto sería? ¿Qué hizo don Moisés, doña Jessica? ¿Qué hizo para sacar ese valor? Multipliqué lo que estaba diciendo del 20%, que sería la probabilidad, por el valor monetario, que sería en este caso los $10 que decían, ¿no? Ajá. Usted lo que hizo fue probabilidad por impacto, ¿sí? ¿Se acuerdan que incluso eso lo traemos desde aquí también? Desde aquí, ¿verdad? Probabilidad de ocurrencia por impacto, ¿sí? Eso es lo que usted hizo, probabilidad por mi impacto. Ok, sí. En ese caso estamos hablando que la pérdida monetaria esperada o exposición al riesgo sería $2. Bueno, $2 porque yo he dicho que en una semana serían
$10 mi impacto, ¿verdad? Pero en realidad tal vez no puede ser eso, ¿verdad? Porque sería todo el trabajo de una semana, ¿verdad? Podría ser más dinero, ¿verdad? Que si eso es más, ahí podríamos identificar toda la cantidad de dinero que estaríamos perdiendo en esa semana y en función de esa cantidad de dinero, pues tomamos alguna medida, ¿verdad? Quizás podríamos ya tener un plan B y decir, bueno, si eso sucede, tendríamos ya planificado cómo nos vamos a distribuir todas las tareas que está haciendo esta persona que tiene la probabilidad de retirarse, cómo nos lo distribuiríamos entre todos los demás miembros del equipo, ya de una vez definido, y así evitar pues el atraso de esa semana, o al menos evitar algunos días de atraso, tal vez no toda la semana, pero al menos algunos días, de tal manera que encontremos una estrategia para minimizar ese riesgo, ¿verdad? Si el impacto, si ese riesgo se materializa. Bien, entonces en el análisis cuantitativo lo podemos ver otra vez así. Lo podemos ver así, con los cuadrantes que ya mencionábamos por ahí, pero en este caso ya hemos dicho que la probabilidad va del 0% al 100% y el impacto lo vamos a medir en términos de dinero. Iría desde el 1 hasta pues el 100%, llamémosle ahí, o el 100 en este caso, que sería el impacto. ¿Y qué hacemos ahí para ver la exposición al riesgo? Pues siempre la formulita. Pérdida monetaria esperada o exposición al riesgo. Es esto que está aquí. Sería probabilidad de ocurrencia por el impacto, que es lo que ya hizo ahí don Moisés y la niña Jessica. Y con eso ya obtenemos nosotros un valor, ¿sí? Con ese valor que vamos a obtener, ya nosotros decimos si, o sea, cuál va a ser el tratamiento que le vamos a dar, ¿verdad? Porque puede ser que usted dice, $2. No, hombre, $2, eso es significativo, ¿verdad? Entonces eso está aquí, está en la parte verde. No le pongamos atención, entonces, no le pongamos mucha atención a ese riesgo, porque pues no nos va a causar tanto daño. Si se da, pues hay que se dé, no pasa nada, el proyecto pues no va a fracasar por $2, dice usted. Entonces puede ser que esté aquí, pero también puede ser que ese resultado que usted ha tenido, según el impacto, ¿verdad? Y según la probabilidad de ocurrencia, puede ser que esté en este cuadrante o que esté en este, que ya usted ahí ya tiene que pensar en una alternativa como para ir mitigando esos riesgos y ya no digamos si está en esa parte alta, ¿verdad? Entonces, esto que tenemos acá ya nos va a servir para hacer una priorización, pero una priorización según los riesgos. Para eso nos va a servir, pues, estos resultados. ¿Cómo vamos a hacer una priorización según los riesgos? Pues lo podemos hacer también de esta manera, priorización de historias según riesgos. En esa priorización ya nosotros pondríamos, bueno, las historias de usuario que tenemos en el backlog, ¿verdad? Ya esas deberán priorizarse no solo en función pues del valor comercial que tienen o en función como se han venido priorizando siempre, sino que también se pueden priorizar en función de los riesgos, porque aquí ya tenemos nosotros identificados desde los riesgos que menos daño nos hacen hasta los riesgos que más daño nos van a causar. Entonces, mientras mayor sea el valor comercial y menor riesgo se tenga en una historia de usuario, pues mayor debería de ser su prioridad. Entonces, en ese sentido, para priorizar historias de usuario, pues tenemos riesgos y tenemos el valor, ¿verdad? Que en este caso estamos hablando del valor comercial de esas historias de usuario que están en el backlog.
Y en ese sentido nosotros ya podríamos priorizar y quizás podemos disponer, por ejemplo, cómo vamos a darle un valor alto a una historia o cómo deberíamos de identificar que tenemos una prioridad alta, en este caso, en el backlog, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a modificar? Y nuestro backlog quizás tendría que cambiar, no precisamente va a quedar como nosotros lo habíamos identificado en un inicio, solo con el valor comercial. Entonces, por ejemplo, las historias de usuario que sean de gran valor y un alto riesgo deberían de realizarse lo antes posible. ¿Qué es eso que sean de gran valor y de bajo y de alto riesgo? Pues que están acá, ¿verdad? Un valor alto, ¿sí? Y un riesgo que están por aquí también. Podríamos entonces ver si el valor es grande y el riesgo es grande, van a caer acá. Si el valor es grande y el riesgo pues puede ser por acá, van a caer en el término medio, ¿verdad? Entonces, vamos a tener identificados dónde, en qué cuadrante van a estar esas historias de usuario, pero aquellas que son de gran valor y de riesgo alto, pues significa que son las que más daño nos van a causar y hay que realizarse lo antes posible. Y de esa forma, bueno, si el riesgo ocurre, lo que estamos buscando es que vamos a tener como holgura para poder gestionar ante una situación dada. Y también, bueno, si esas historias se prueban en las primeras o se identifican o se trabajan en las primeras iteraciones y fallan, entonces seguramente el costo de esa falla sería menor que el costo del proyecto, ¿verdad? Porque hemos identificado, cambiamos las historias, pues ya no las estamos haciendo en el backlog así como estaban desde un inicio, se cambiaron y se cambiaron según la prioridad que hicimos en función del valor de esa historia, el valor comercial de esa historia y pues el riesgo que nosotros ya identificamos en esa historia. En función de eso, nosotros las pasamos para acá. ¿Y qué sucede? Lo que nos dice aquí, nos dice, mire, si las tratamos primero, pues estamos ante esta situación, ¿verdad? Porque las estamos probando y si estas de verdad nos están haciendo perder dinero, pues nos han hecho perder dinero en la primera iteración, ¿sí? Que eso significa que es todavía más beneficioso a que las dejemos como estaban en un inicio en el backlog y que nos hagan perder dinero en todo el proyecto cada vez que nosotros vayamos desarrollando una iteración y por casualidad allí estaban esas historias de usuario que tienen esos riesgos altos y que tienen un valor comercial también mayor. Ahí nos van a estar haciendo perder dinero en cada una de las iteraciones donde están presentes. Eso todavía es más peligroso para nuestro proyecto porque estaríamos perdiendo mucho más dinero y nos va a hacer que nuestro proyecto de alguna manera pues pueda fracasar. Y si la disponibilidad, por ejemplo, de recursos suele ser pues un riesgo, pues por lo que suele ser quizás como preferible tal vez completar una historia quizás que tenga menor valor comercial o que tiene un recurso quizás disponible en lugar de dejar quizás incompleta una historia que vaya a tener un gran valor comercial, ¿verdad? Y que la dejamos incompleta pues por falta de recursos, ¿verdad? Si ese es el caso, ¿verdad? Si fuera la disponibilidad de recursos, ¿verdad? Que eso fuera como el riesgo ahí. Pues entonces en ese caso sí no podríamos dejar incompleta una historia que tenga un valor comercial pues alto. Si la situación es así, pues lo ideal sería como quizás no realizar tanto las tareas que dependan solamente quizás de una persona. Y ahí viene la parte de las estrategias, porque debemos quizás tener siempre en mente o tratar de tener equipos con un perfil, podríamos decir, full, ¿verdad? O con un perfil T, ¿sí? Porque
con la idea de no tener que cancelar tareas si algún miembro del equipo pues falta o deja de trabajar. Entonces, para eso tenemos equipos con perfiles que son perfiles completos, o sea, que pueden desarrollar cualquier tipo de actividad, a eso me refiero, con ese tipo de perfiles. Y en ese sentido ya se puede incluir quizás en una priorización la disponibilidad de esos recursos y no tener que exponernos a un riesgo, ¿verdad? De ese tipo, a perder por el hecho que un recurso no vaya a estar y nos vaya a dejar incompleta una historia que tiene un valor comercial pues bastante alto. Una forma quizás de ver esa priorización de los riesgos es trabajarlo con un diagrama de riesgos que se hace a través de una gráfica que por lo general a medida que avanzan las iteraciones pues se debe de ir completando esas historias y los riesgos van a tender a ir disminuyendo, ¿verdad? Tienen que ir bajando. ¿Cómo podemos obtener entonces este diagrama o esta gráfica de riesgos pendientes, o sea, de todo lo que nos hace falta todavía por completar en las historias de usuario y que sabemos que hay riesgo todavía en esas historias? ¿Cómo nosotros lo podríamos graficar para ver cómo vamos a irlas tratando y garantizar pues que en la medida se vayan desarrollando pues que esa gráfica vaya disminuyendo? Eso lo podemos hacer de la siguiente manera, quizás vamos a poner de ejemplo esta tabla, lo podemos hacer de esta forma, donde tenemos acá las iteraciones, vamos a identificar quizás en este caso los riesgos para cada una de las iteraciones. Bueno, aquí en cada una de estas iteraciones se han identificado 3 riesgos, los riesgos, bueno, A, B y C, desde el inicio, ¿verdad?, del proyecto. Y bueno, la idea es que estos riesgos todos vayan disminuyendo a medida que va avanzando el proyecto. Y para estimar la exposición pues total que necesitamos o que se tiene del riesgo, hay que multiplicar. ¿Y qué es lo que multiplicábamos? Pues teníamos por ahí las probabilidades, que estas probabilidades ya sabemos que las hemos identificado nosotros con base a algún indicio o alguna causa de lo que va a suceder, ¿verdad? Multiplicamos esa probabilidad de ocurrencia por el impacto de cada riesgo, que hablamos del impacto en este caso de días de retraso que podríamos tener si eso se llega a dar, ¿verdad? Con base a esa probabilidad. Y en función de eso, pues tenemos la famosa exposición que decíamos ahí o el daño que nos podría causar si este riesgo se materializa. Entonces, en función de eso, obtendríamos ahí la exposición de cada uno de estos riesgos. Eso quiere decir que para esta iteración, la exposición total o el riesgo total para esta iteración, pues sería la sumatoria de las exposiciones que tendríamos también aquí, ¿verdad? La sumatoria de esas exposiciones. Tenemos que sacar la multiplicación de esto por esto, ¿sí? Y obtener esa exposición de cada una, luego sumarlas y de esa manera obtendríamos aquí el total de una iteración. Ahora también, pero eso hay que hacerlo para todas las iteraciones y de esa forma también podríamos tener el total pues de todo el proyecto, ¿verdad? Por ejemplo, podríamos agarremos esta, la iteración 3, la exposición total de los 3 riesgos, pues sería aquí la sumatoria de A, B, C, que serían estos 3 que están acá. ¿Y cómo obtenemos eso? Pues aquí tenemos, vaya a ser probabilidades,
0 impacto de retraso, pues ahí tenemos una exposición de 0 y en estos otros tenemos 10, 30, tenemos ahí una exposición como resultado de 3. ¿Podrían ustedes corroborar si está saliendo este valor, por favor? El 3, el 2 y vaya el 5, que obviamente es la sumatoria, ¿verdad? Y este 2 que salió de multiplicar el 20 de probabilidad por 10, que de hecho ya lo habíamos hecho. Por ahí es lo que me hizo don Moisés, ¿verdad? En función de eso aquí decimos, mire, nuestra exposición total es 5, que ese 5 pues son 5 días, que esos días los vamos a llevar a dinero y ahí ya tendríamos una cantidad quizás en dinero que podríamos nosotros como perder, ¿verdad? Si ese riesgo se llega a materializarse. Y ¿qué sucede en las probabilidades de ocurrencia 0? ¿Qué significa? Porque vaya, aquí tenemos un 0 y aquí hay un 0 pues de impacto de retraso. Y de hecho aquí todos estos más bien son ceros y aquí nos da 0. ¿Qué significa ahí si hay 0? Pues significa que ese riesgo quizás en la realidad ya no existe. O sea, por algún motivo ese riesgo ya no hay. Ahí, como dice don Moisés, no hay riesgo. Porque estaba quizás asociado a una historia de usuario que esa historia se completó o que se aplicó alguna estrategia para minimizar ese riesgo, o que a medida se fue desarrollando ya las primeras iteraciones, a medida se fueron desarrollando las primeras iteraciones también, esos riesgos fueron cambiando. Y en función de eso, bueno, ya tenemos por allí priorizado. Quizás estas iteraciones que tenemos aquí, en un inicio ni siquiera era el orden en el backlog, ¿verdad? Que teníamos que desarrollarlo, por ejemplo, de las iteraciones. Que primero íbamos a desarrollar esta iteración, después esta, quizás ni era ese el orden que nosotros habíamos identificado, ¿verdad? Porque acá están en una prioridad según, pues, la exposición de nuestro riesgo. Y bueno, aquí podríamos ver entonces la gráfica que identificamos o el diagrama, ¿verdad? De los riesgos pendientes, ¿verdad? Porque para poderlos ir tratando, pues para ir tratando esos que más daño nos van a causar. Otra forma de realizar el análisis cuantitativo de los riesgos es siempre que nos enfoquemos en el valor monetario esperado y que lo hagamos de la siguiente manera. Tal vez no vamos a hablar un poquito acerca de iteraciones o acerca de historias de usuario, pero siempre vamos a verlo en función del valor monetario esperado, que va a ser siempre multiplicando la ocurrencia por el impacto. Pero y el impacto ya sabemos que es dinero, lo habíamos dicho por ahí. Entonces, un riesgo cuya probabilidad de ocurrencia es del 30% y su impacto es de este valor, pues nos está diciendo que tiene un costo esperado de 15,000. Esta técnica del valor monetario esperado, por favor, ¿me corroboran ustedes este dato? Esta técnica del valor esperado, pues es bien utilizada a la hora de la toma de decisiones, porque ese método pues consiste en que hagamos ese cálculo del valor esperado en función de los distintos escenarios que podemos nosotros tener en función de los riesgos, ¿verdad? Y así poder elegir como la alternativa que represente quizás, si estamos hablando de costo, como en este caso, que podamos seleccionar la alternativa que represente menor costo o el menor costo esperado, o también, note algo, que en un principio yo dije que los riesgos pueden ser negativos o pueden ser positivos. Y si aquí estamos hablando de dinero y si esto sería un riesgo positivo, entonces la alternativa a elegir en este caso sería la que nos dé mayor beneficio, ¿verdad? Pero si estamos hablando de un riesgo negativo, la alternativa a elegir
sería aquella que tenga un menor costo esperado. Y hay que hacer una comparación, pues, entre los distintos valores esperados para poder aplicar quizás durante cualquier fase del proyecto, poder aplicar alguna alternativa. El proceso para tomar una decisión con base al valor monetario esperado, pues incluyen algunos pasos como, primero, tener identificado pues cuál es la problemática o cuál sería como el riesgo que se puede dar, identificar cuáles serían esas posibles alternativas o estrategias que podríamos ocupar, ya sea para minimizar, y identificar pues esos escenarios, ¿verdad?, de ocurrencia. ¿Qué va a pasar si eso pues a la larga se llega a materializar? Si se sale del alcance pues de nuestro control, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? ¿Qué decisión podemos tomar? Los insumos que necesitamos va a ser pues utilizar este método, el valor esperado, y hacer siempre la práctica de la probabilidad por ocurrencia. Ok, me corroboraron ese valor, bueno, ok, me dicen de que sí, eso es, ¿verdad? Da un costo esperado de 15,000. Ahora, la pregunta es, ¿qué significa ese 15,000? En términos de tomar decisiones. O sea, significa, miren, algo va a pasar ahí. O sea, tiene un costo esperado de 15,000. ¿Qué va a pasar? Si eso se materializa, pues el impacto o el daño que me va a ser por 50,000. Entonces, ese costo esperado de 15,000, lo que me están diciendo es que ese sería como, vaya, si mi estrategia, o si yo tengo un tercero de confianza o voy a pagar una aseguradora, pues voy a pagar un seguro para que me responda si eso se da, si ese problema se da, si eso se materializa, y yo ya estoy pagando un seguro que me responda por los daños, por esos daños causados, por esos 50,000 dólares causados en daño. Pues entonces resulta que esos 15,000 sería el valor que tendría que pagarle yo a esa aseguradora, ¿verdad? Porque me mantenga cubierto, si se llega a dar un riesgo, o si se llega a materializar un riesgo por un impacto de 50,000, o si ese riesgo se materializa, pues eso es lo que estoy diciendo. Vaya, si lo queremos ver en términos más pequeños es, yo tengo, ¿cuánto es lo que yo voy a perder si mi casa se quema, decimos? Entonces, bueno, pero yo no quiero exponerme a ese riesgo porque voy a perder todo, ¿verdad? No quiero exponerme a ese riesgo, entonces mejor voy a pagarle a una aseguradora para que me cubra si una situación de esa se da. Entonces, ese valor monetario esperado me va a decir, bueno, ¿cuánto es lo que yo tendría que pagarle a esa aseguradora para que me cubra esos gastos? O lo mismo lo podríamos hacer, yo no sé si alguno de ustedes pagan algún seguro de vehículo, los que tienen vehículo, lo mismo, ¿verdad? Hay que pagar un seguro, y la cantidad del seguro o la evaluación que hacen de ese seguro, pues depende de las condiciones del vehículo, ¿verdad? De qué tan reciente es. En función de eso van a calcular el valor monetario esperado, y así van a ver según qué tan reciente es, van a decir, bueno, esto va a ser lo que se va a perder si se lo roban, si tiene un accidente, cualquier cosa que pase con ese vehículo. Vamos a sacar ahí un valor que va a ser el impacto, que va a ser la pérdida o todo el daño que vamos a tener. ¿Ok? En función de eso, mire, niña Yancy, o mire, don Pedrito, ¿sí? Mire, niña María, usted tiene que pagar esta cantidad o esta cuota, tiene que llegar a cancelar este valor monetario esperado, que sería pues lo que hemos obtenido, como en este caso, que sería este valor.
Así es como funciona, por ejemplo, en el caso de esas instituciones que se encargan de trabajar como terceros de confianza, ¿verdad? Terceros de confianza son porque en ellos uno confía, por eso se llaman así, ¿verdad? Terceros de confianza. Y veamos, aquí tenemos pues otro ejemplo acerca de valor monetario esperado. Y ahí nos dice que se debe de construir una planta de procesamiento de residuos informáticos y que el director del proyecto enfrenta el riesgo de no saber con exactitud cuál será la demanda que enfrentará el proyecto. Pues no se sabe si de verdad se necesita o si existe una demanda alta o hay una demanda baja sobre los desechos, ¿verdad? O los residuos informáticos. Y se necesita tomar una decisión. Por ejemplo, en este proyecto y decimos, ¿y de qué tamaño hacemos la planta? Pues, ¿de qué tamaño? ¿Y qué pasa si la hacemos pequeña y la demanda es bien alta? Y entonces nosotros gastamos haciendo la planta, hicimos la inversión para que a la hora de las horas tengamos ahí quizás lleno la gran cola y no de abasto, ¿verdad? A procesar todos esos residuos informáticos. Realmente estaríamos como dejando de percibir, ¿verdad? Un valor monetario. Entonces, ¿qué va a pasar? Lo importante ahí es pensar entonces en qué tamaño va a tener esa planta, cuál sería como el tamaño ideal. No puedo solo decir, hagámosla grande entonces, y porque la podemos hacer grande y qué tal si la demanda es bien baja y tenemos ahí desperdiciado todo ese recurso, toda esa inversión, ¿verdad? Entonces hay que tomar la decisión correcta y para eso pues hagamos uso del valor monetario esperado para tomar decisiones. Entonces, ante estas decisiones se puede tomar haciendo uso de esta técnica cuando son, pues vaya, ejercicios o son situaciones donde perfectamente podemos encontrar un valor y tomar una decisión. Cuando los problemas son más grandes o los riesgos son más grandes o hay más incertidumbre, qué sé yo, se puede recurrir a otras técnicas que también los compañeros nos van a hablar la otra semana, que es la técnica del árbol de problemas. Bueno, ante esta situación, los datos que nos da, pues son los siguientes, en función de la demanda y pues la probabilidad de ocurrencia. Entonces aquí tenemos, esto sería en términos de dinero, ¿sí? En términos de dinero y aquí probabilidad de ocurrencia, que ya sabemos entonces qué es lo que vamos a multiplicar. Bien, vamos a suponer pues que se estima una probabilidad de ocurrencia para los diferentes distintos niveles. Note entonces que esta probabilidades de ocurrencia, ya que tenemos 3 alternativas para nuestro problema o para nuestra planta, que no sabemos qué tamaño hacerla, tenemos estas 3 posibles alternativas, la probabilidad de ocurrencia pues debería de dar la sumatoria del 100%, ¿verdad? ¿Sí? Acá. Nos tiene que dar la sumatoria del 100%. Y en función de eso ya podemos nosotros ahí hacer la multiplicación con esa información que ya se tiene. En este caso podríamos pensar que el valor esperado sería en función de los beneficios netos. Vaya, estos podrían ser en millones, ¿verdad? Pueden ser millones y que vamos a obtener, ¿verdad? En función de la alternativa que nosotros elijamos. Entonces, si estamos hablando de beneficios netos, podríamos pensar cuál de las alternativas podría ser la que de verdad tendríamos que tomar. Si se decide construir una planta pequeña, pues se va a tener un impacto pues para las 3 probabilidades, estas que tenemos por aquí, ¿sí? Si es ya sea alta, media y baja, y una probabilidad alta de impacto, pues tendríamos ahí en función de, en este caso, de los 5 millones, ¿verdad?
para cada una de esas, para una media, que estamos hablando de una media, ¿sí? Estamos hablando de los 3 millones, si queremos verlo en función de millones, y para una probabilidad baja, pues estamos hablando aquí de 2 millones. Y eso sería solo para la planta pequeña. Entonces, ¿qué nos hace falta aquí? Pues hacer esos cálculos. No sé si usted ya los hizo. ¿Qué es lo que vamos a multiplicar? Pues ya sabemos, probabilidad por impacto. Probabilidad por impacto, o sea, valor monetario esperado, así le llamamos aquí, valor monetario esperado, que es probabilidad por impacto, que en las láminas anteriores, cuando les mencionaba en agilidad eso le habíamos dado otro nombre, ¿verdad? ¿Cómo le habíamos llamado? Les puse una formulita por ahí, en la misma. Uh-huh. Le hemos puesto la severidad de los riesgos en términos del análisis cualitativo. Y en el análisis cuantitativo dijimos la pérdida monetaria esperada, ¿verdad? Que es el mismo valor monetario esperado. Bien, ahorita estoy dando tiempo para que ustedes hagan los cálculos y me digan cuál sería la planta recomendable, ¿verdad? Para desarrollar ante este proyecto. ¿Ya la tiene? Hagámoslo rápido, que ya se nos está terminando el tiempo. ¿O todavía no han identificado cómo lo vamos a hacer? Díganme por favor ahí en el chat. Tenemos 3 alternativas, pues hay que hacerlo para cada una de las alternativas. Hay que sacar el valor monetario esperado para la planta pequeña en función de las demandas alta, media y baja y de las probabilidades alta, media y baja también que tenemos. Entonces ahí tendríamos que hacer la multiplicación, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos una probabilidad del 30%, que es alta, y tenemos aquí, en este caso, pues 5, que serían como 5 millones, decíamos por ahí, ¿verdad? Entonces sería el 0.3 por 5. Pero también tenemos, si la queremos, para una demanda media, sería más, en este caso, ¿sí? Tenemos ahí una probabilidad del 50% para una demanda media, que la demanda media pues son 3 millones, sería el 50% de estos 3. Y para una baja que tenemos el 20%. ¿El 20% de qué? De 2, ¿verdad? Y de allí ya tenemos lo que es el valor monetario esperado para una planta pequeña. Haríamos lo mismo, el valor monetario esperado para una planta mediana. Para una planta mediana sería los 7 por la probabilidad, que sería la probabilidad alta, más los 5, que sería por la probabilidad media, más el 1 por la probabilidad baja. Y de ahí lo mismo haríamos para la grande. 10 por la probabilidad alta, porque estamos en una demanda alta. 4, que es una demanda media, pues entonces lo vamos a hacer por la probabilidad media. Y
2, en este caso, bueno, dice menos 2, ¿verdad? Menos 2 por una probabilidad baja. ¿Cuál sería la decisión recomendada ahí? ¿O cuál sería como la planta a construir? ¿Ya lo tiene? De las tres, ¿cuál sería? Tendríamos que sacar la sumatoria de esta, ¿verdad? Para sacar el valor monetario esperado para cada planta. ¿Todavía no? Pues veamos, porque se nos va terminando el tiempo. Veamos, sería la mediana, dice ¿será? ¿Los demás les habrá dado también la mediana? ¿Por qué piensa que es la mediana, don Edgar? ¿Cuánto le dio del valor monetario esperado? Don Edgar. Ahí está, dice que le dio 4.8. Bueno, veamos entonces. Decíamos aquí probabilidad por impacto y entonces decíamos que hacíamos esto, ¿verdad? Para la pequeña estamos hablando de dinero, pues es esto. Para la mediana, veamos, 4.8, eso le dio, quiero ver, sí, a don Edgar. Y para la grande da 4.6. Ahora, de estos, don Edgar dice que le conviene mediana. ¿Por qué él ha elegido mediana? Pues de acuerdo a esos resultados, ahí tenemos nosotros que tomar la decisión, ¿verdad? O el director del proyecto va a seleccionar la alternativa, pues que sea apropiada basado en los objetivos del proyecto, que en este caso es maximizar, ¿verdad? Ya sea minimizar costos o maximizar los beneficios. En este caso queremos hacer una planta, pues porque queremos obtener beneficios, ¿verdad? Con el procesamiento de los desechos informáticos. Entonces, la alternativa a construir sería entonces la mediana porque va a generar, pues, podríamos decir, en términos de dinero, más que las otras dos, ¿verdad? Plantas que teníamos ahí como alternativa para construir. ¿Sí? Como estamos hablando de beneficios, entonces agarramos el valor que nos da mayor valor monetario esperado. Ahora, si nosotros, el análisis, de lo que estuviéramos hablando aquí es de costos y queremos ver qué alternativa nos conviene en términos de costo, no vamos a agarrar la mayor, ¿verdad? En ese caso tendríamos que agarrar la de menor valor monetario esperado. Entonces, eso va a depender de cuál es el análisis o qué es lo que estamos analizando en el valor monetario esperado en función del problema que queremos nosotros resolver. En este caso, sí, sería la mediana, ¿verdad? Porque estamos hablando de que queremos levantar una planta para obtener pues beneficios, ¿verdad? Entonces, ¿cuál nos conviene más? ¿Con cuál planta vamos a ganar más? Vamos a obtener más beneficios. Pues con la mediana porque nos está dando el mayor valor monetario esperado. ¿Sí? Ok. ¿Se comprende hasta ahí ese ejercicio? Bien, nos quedamos hasta ahí, se nos acabó el tiempo, terminamos hasta aquí y el otro jueves tenemos la participación de los 3 grupos de exposición
Y pues si el jueves queda tiempo, seguimos ahí con